Hola, ¿qué tal amigos de Librero de Mike? Los saluda Miguel Pérez desde la Ciudad de México y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a platicar con un autor joven y que tiene un libro de cuentos que me gustó mucho, que está publicado por una editorial a la que quiero mucho, que es Paraíso Perdido. Enrique Urbina, buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel, pues bien, gracias por invitarme a tu espacio para platicar sobre el libro. Pues también qué gusto verte Sí, hace un oye, rato. ya hace un ratote. La última vez nos vimos, si mal no me acuerdo, en Casa Tomada y ya de eso ya yo. A ver, Enrique, pues preséntate. ¿Quién es Enrique Urbina? Pues yo soy Enrique Urbina. Eh, Tengo 27 años, nací en el 93, aquí en la Ciudad de México también. Pero mucha de mi vida la viví en el Estado de México, en Metepec, que es este pueblo mágico, ¿no? Que está junto a Toluca. Eh, y en la universidad regresé para estudiar literatura latinoamericana en la Ibero. Eh, y pues, vaya, uno no estudia literatura para ser escritor, ¿no? Pero pues me ayudó mucho en temas de lecturas, yo creo. Y pues de ahí he publicado otro par de libros, además del que estaremos hablando hoy, que es Raíces, que es una plaquette cuento que está incluido ese cuento, bueno, una edición más pulida de ese cuento en Nadie encontrará mis huesos. Y el otro libro es Aquí el silencio no descansa, que es un libro de poesía publicado por Dharma Books en el 2018, ¿no? Y pues ya, o sea, esa ha sido un poquito mi carrera. Me dedico a la publicidad, soy copy, entonces podría decirse que vivo de escribir en cierto sentido, aunque no son cosas mías, pero pues me pagan por lo que escribo, ¿no? Entonces, pues es como platicábamos, digamos, en el corte, sobre cómo uno tiene que vivir, ¿no? Cuando se dedica a la escritura. Y pues en ese sentido creo que he encontrado ahí un camino pues redituable, ¿no? Que me ayuda a estas otras cosas más personales. Muy bien, Enrique. Ahora bien, vamos a platicar de tu libro. Vamos a entrar directo a materia. Nadie encontrará mis huesos. Eh, lo primero que te quiero preguntar es, ¿tú cómo clasificarías este libro? ¿En qué género lo pondrías? Pues género conocido, yo creo que sí es weird, definitivamente, ¿no? Porque sí, estos cuentos, la verdad es que yo no escribo pensando en voy a escribir terror o voy a escribir ciencia ficción o voy a escribir algo así en específico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí, o sea, lo que a mí me gusta que las cosas así se mezclen, ¿no? Que se encuentren de formas inesperadas en todos los sentidos, ¿no? En literatura, obviamente, pero también, no sé, en videojuegos, en música, ¿no? O sea, canciones que así como que junten géneros raros y los metan en un solo lugar, eso me gusta. Entonces, eso hago con los cuentos. Ya para cuestiones de nuevo, pues como de decir así una palabra, yo creo que es weird, literatura weird, porque pues, también muchos de los autores que me ayudaron a escribir este libro, pues hacen y hacían literatura weird. Ahora, si pudiera yo darles un nombre a estos cuentos, y aquí le estoy robando un poquito la idea a Mariana Enríquez. Ella no sé de qué libro decía que eran cuentos crueles, ¿no? Creo que de los peligros de fumar en la cama, bueno, no importa, ¿no? Decía que eran cuentos crueles por todo lo que sucedía. Yo, si pudiera darle su nombre a estos cuentos, yo diría que son cuentos tóxicos, ¿no? ¿Cuántos textos? Sí. Porque, o sea, tóxicos creo a muchos niveles, ¿no? Tóxicos porque están, digamos, intoxicados por este tema de juntar, pues, diferentes referencias de varios lados, diferentes géneros, diferentes estructuras también, narrativas. Tóxicos porque, pues, muchos hablan sobre esta cosa de toxicidad, ¿no? O de intoxicarse, o sí, de un mundo tóxico, ¿no? En general. Y tóxicos también porque me gusta pensar que son un poquito tóxicos para el lector, ¿no? O sea, no es que sean una droga, pero a mí sí me gustaría pensar que casi casi funcionan un poquito como una droga, ¿no? Un psicodélico que hace que la realidad del lector, su realidad,
cambia, aunque sea un poquito, ¿no? Después de leer ese libro. Entonces, pues así yo los bauticé, de nuevo, pero pues para el mundo en general es queer. A ver, corrígeme si estoy mal. Tus cuentos toman un poco en determinados momentos los formatos de los cuentos de hadas clásico y en cierto momento te da la impresión que estás leyendo algo que te recuerda a un videojuego y después sigues avanzando la lectura y te das cuenta que estás jugando mucho con el lenguaje. Eso, hay dos cuentos en particular que estás incluso creando un lenguaje. ¿Cómo, cómo llegas a ese punto en la creación de tus textos? Pues creo que lo principal es que pues, busco divertirme con los textos, ¿no? Y experimentar, pero una experimentación que sea también accesible al lector, porque yo creo, y pues por todo lo que yo consumo también, que si uno va a leer un libro, y más hoy, pues tiene que divertirse con ese libro, ¿no? O sea, no lees para aburrirte, ¿no? No. Supongo que con algunas cosas sí, pero pues yo digo, ¿para qué no? O sea, si alguien va a gastar su tiempo en eso, no es que tenga que invertirlo, pero pues que se la pase bien. Y por el otro lado, pues de nuevo, yo también me la quiero pasar bien escribiendo, ¿no? Porque hay muchos autores, ¿no? Que dicen que no, es que escribir es doloroso y es así, casi como me duele pero, y sangro, pero no tengo de otra más que hacerlo, ¿no? Para decantar mis problemas. Y pues sí, no es fácil la escritura definitivamente, pero porque es una cosa de disciplina. Eh, pero en sí, el acto de imaginar y el acto de pelearte un poquito con el lenguaje a mí me parece muy divertido. Y fue cosa que sucedía, por ejemplo, voy a empezar de lo último a lo primero que mencionaste, con estos cuentos como Peste en el Bosque, que es el que abre, que estos seres fantásticos tienen su propio lenguaje. Ahí o sea, lo que yo pensé era como, a ver, pues no, son seres del bosque, ¿no? Y también creo que el libro habla mucho de cómo nos comunicamos con el lenguaje de la naturaleza, ¿no? O con la naturaleza en general. Entonces, si estos seres del bosque pues no son humanos, pero tienen cierto contacto a ellos, ¿cómo puedo alejar su lenguaje, pero al mismo tiempo mantenerlo cercano a algo entendible, ¿no? Porque si no estaría escribiendo otra cosa. Entonces, por ahí lo que hice fue agarrar el Esperanto, que es esta lengua artificial, también se supone, ¿no? Creada para que todos se entendieran, y pues literalmente lo deshice, ¿no? O sea, fue como, pues esto no me suena bien, esto sí, y fui creando este pequeño, pues como lenguaje de estos seres que de nuevo, o sea, que se pareciera al español también para generar este como, pues desfase, ¿no? De lector con lo que está leyendo, de decir, sí lo entiendo, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, eso también creo que lo intenté llevar a diferentes estructuras narrativas o tal vez de ritmo, por decirlo de alguna manera, como dices, ¿no? Con estructuras de cuentos de hadas y de videojuegos. Por ejemplo, la estructura del cuento de hadas creo que sí está más presente y a mí me gusta mucho porque es una estructura también como que muy cruel. O sea, los personajes están viviendo cosas espantosas, pero aún así no se permiten como cambiar su psique por esas cosas espantosas. O sea, vaya, puede ser un cuento de hadas donde se están comiendo a alguien de la familia, es como, ah, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Hacía frío y teníamos que comernos a alguien, le tocó a él, ¿no? Y es como esa ironía también que pues, ya a distancia sí se lo lees y dices como, ay, cabrón, ¿no? O sea, eh, y con esa distancia, o sea, esa lectura con esa distancia me parece también muy divertida, interesante y que tiene que ver también con este tema de no podernos acercar a algo, ¿no? Es como otra vez extrañar, crear este extrañamiento pero a través de la estructura, ¿no? De decir, sí, podría empatizar con estos personajes, pero no puedo porque sí se parecen a mí, pero no son yo. Y creo que eso también aplica con la naturaleza, ¿no? O sea, decimos, sí, pues, los árboles son seres vivos, pero al final nos valen, ¿no? O sea, igual y estoy siendo muy extremista, ¿no? Pero, o sea, no estamos haciendo nada realmente para cuidarlos, ¿no? O escuchamos que un animal se acaba de extinguir y es como, ay, qué triste, ya ven, maldita humanidad, maldito mundo, pero no pasa nada realmente, ¿no?
es como una llamada de atención también un poquito a eso. Y finalmente con el de los videojuegos, pues es como rescato un poco de lo que te he estado platicando, porque primero, pues el videojuego lo que busca es divertir, pero también generar una experiencia como inmersiva, ¿no? La inmersión es muy importante para el videojuego y normalmente implica meter al jugador o hacer al jugador el personaje, ¿no? De cierta forma, cuando tú estás manejando al protagonista, estás siendo ese personaje. Entonces, ese nivel de inmersión me interesaba, sobre todo también para generar estos efectos, ya sea de horror, o un poquito de repulsión, o de asco, o de, pues, ¿cómo decirlo? Como de ritmo, ¿no? De nuevo, yo no me gustaría pues, que dijeran de algún texto mío que era un texto aburrido, ¿no? Entonces, lo que tiene el videojuego también es que siempre te mantiene, digamos, al filo del asiento, ¿no? Por esta cosa de avanzar y de que hay cierto como precio o sí, pues hay como algo que está, algo se está apostando, ¿no? Entonces, por eso también la estructura de los videojuegos me gusta mucho, que parece muy sencilla, ¿no? Es como vas avanzando, 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 avanzando y parece que no pasa nada en los cuentos, pero pues sí, o sea, sí me gusta. De hecho, una vez en un taller me criticaron un cuento diciendo que, pues, así como, pues es que esto parece un videojuego y yo, me lo dijeron como crítica, pero yo dije, Claro. muchas gracias. Sí. Oye, Enrique, hay un elemento muy presente en todos tus cuentos y es precisamente el bosque, los árboles, las plantas. ¿Por qué? Pues creo que son muchas cosas, ¿no? O sea, creo que sí, como ya han dicho, como he escuchado que dicen, por ejemplo, Alberto Chimal, ¿no? Que todo libro es una conjunción de dos cosas, las lecturas del autor y su vida personal, ¿no? Entonces, no sé por qué yo tengo así de recuerdos de miedos de niño. Una vez que estaba en un restaurante y me fui al jardín del restaurante y era este lugar, pues sí, que parecía salido de una película de Taboada, o sea, eran puras plantas llenas de, o sea, pura enredadera, y había como un pozo, pero viejísimo, en medio de ese jardín, y ya yo sentía que no me veían. Y, no, bueno, la memoria es una cosa también muy extraña, ¿no? Pero como que desde ese momento tenía algo con estos lugares verdes, ¿no? O sea, como esta, como la espesura que esconde algo y con estas imágenes, digamos, bucólicas, pero que de nuevo esconden algo, digamos, terrible detrás de ellas, ¿no? Otras de mis pues, influencias de niño es este libro que casi nadie conoce, ni siquiera sé cómo llegó a mí, que se llama, creo que El horror verde, una cosa así, del tío Patota, de este narrador de cuentos de niños, pero ese era de horror, ¿no? Y pues Wow. también me traumó. Y pues fueron pasando como diferentes cosas hasta que de repente me encontré que ese tipo de estética me llamaba bastante y me parecía además muy relevante para los tiempos de ahora, ¿no? Para pensar al hombre frente a la naturaleza pues en tiempos de extinción, ¿no? Porque estamos en tiempos de extinción de todo tipo. Eh, y además, esta naturaleza, de nuevo, sí hay una exploración con el lenguaje, creo, en mi libro, no tan clavada, pero sí la hay. Y creo que la naturaleza es esta entidad que me permite como buscar lo que te platicaba hace rato, ¿no? Ese como encuentro con lo que tenemos cerca, lo que es parte de nosotros, porque somos parte de la naturaleza, pero que no podemos entender porque el lenguaje no da para nombrarlo, ¿no? Eh, y eso, ese creo que es un tema también que se repite, ¿no? A lo largo del libro, cómo nombrar a estos seres o cómo nombrar a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en las raíces se habla como de la noche, ¿no? Pero, pues, la noche, ¿qué, no? Y también, pues, hay otros donde sucede eso, igual como en el peste en el bosque, ¿no? No hay un nombre específico en la naturaleza, pero pues hay esta mediación o intento de acercarse a ella que para mí, pues sí, sí es posible siempre, ¿no? O sea, sí se entabla un diálogo con la naturaleza, no muy bonito, normalmente, pues porque es, o sea, requiere de un proceso pues, normalmente como de desintegración, ¿no? Y de ahí también sale un poquito el título del libro, de Nadie encontrará mis huesos, porque pues, ¿qué es lo que se va a comer todo eso, no? La naturaleza, y ahí es donde nos vamos a encontrar con la naturaleza. Ok, se me vienen tres preguntas a la mente, tres preguntas diferentes.
A ver si no me hago vuelas ahorita entre que te las doy. La primera era, eh, precisamente ya que mencionas raíces y que raíces, cuando leí El Plaquet me pareció un cuento bastante interesante, bastante diferente a lo que había leído y me gustó mucho. ¿Por qué incluir raíces en este tomo? Pues es que fíjate que yo creo que el libro tomó forma gracias a raíces, porque de nuevo yo ya estaba explorando este tema con la naturaleza, pero donde dije realmente aquí hay algo, ¿no? O sea, aquí hay una obsesión que tengo y aquí descubrí esto y pues tengo que ir más a su fondo fue con ese cuento. Eh, y finalmente creo que me parece también que le da cierta redondez al libro, porque finalmente el libro comienza con un bosque y termina con un bosque, ¿no? Son dos tipos diferentes de bosques, pero creo que hay un proceso en medio donde el humano ya tiene otra relación con la naturaleza en raíces a que compeste en el bosque, ¿no? O sea, no digo que haya sido intencional este orden desde el principio, pero creo que sí hay una progresión. Y creo que también el cuento de raíces cierra muy bien, porque además, pues como decías, es, además de que es el más largo de todos, como que conjunta muchos de los temas que aparecen en el libro, ¿no? Como el tema del cuidado con el otro, pues también el amor, la niñez, como esta cosa también pues, extraña y parte de la naturaleza que el adulto no entiende, estos otros lenguajes a los que nos aproximamos. Entonces, la verdad es que yo desde el principio, desde que empecé a armar este libro, sabía que Raíz tenía que estar ahí. Ok, bueno, ya contestaste sin decirlo el por qué se llama Nadie encontrará mis huesos, tu libro. Pero yo quiero preguntarte algo que me han chuleado mucho en la portada de tu libro. Quisiera saber un poco de pues de la portada, de quién lo diseña, por qué es tétrico y a la vez bella imagen la que está al frente de tu libro. Pues, ay, la verdad yo tengo que decir que esa portada es, también estoy muy orgulloso de esa portada, porque sí, fue algo que no esperaba que fuera a pasar. La portada es de esta artista polaca que se llama Aleksandra Walisewska. La pueden buscar en sus redes, en Facebook y en Instagram, y ahí sube muchas pinturas y es alucinante esa mujer, ¿no? Yo la conocí porque le hizo una portada a traducción al anagrama de Kristen Rupenian, que se llama Lo estás deseando el libro, que también son cuentos bien Sí, raros. sí, sí. Lo tengo Entonces en, ella hizo la portada, ajá. lo tengo en mi lista de Eh, pendientes. pues muy recomendado, ¿eh? No todos los Sí, libros tienen este tema weird, los cuentos, perdón, pero están muy bien escritos todos, ¿no? Y son cuentos también ahí muy extraños. Y también le hice una portada a un libro de Nick Cave, ahorita no me acuerdo de ese nombre. Entonces, pues yo notaba que tenía también estos como motivos y yo quería también, o sea, yo pienso que el libro es también un objeto, ¿no? Entonces, eso de no juzgues el libro por la portada, pues no es una tontería, ¿no? Uno compra libros también mucho por el arte que tiene pues, la pieza. Y quería una portada que llamara la atención, la verdad. Entonces me encontré con esa imagen y pues hicimos ahí una negociación con ella donde nos dejó usarla. Me gusta porque es una imagen, pues, sí, terrorífica, un poco gore, pero es una imagen que es de día, ¿no? Y creo que sí, también eso es algo que me gusta porque creo que es algo que quiero o que intento hacer en mi libro, ¿no? Hacer terror de día. Eh, y además, pues tiene esta conjunción de el humano con la naturaleza en una relación dolorosa, pero no tanto, ¿no? O sea, ya de cerca, cuando lo compren, verán que el rostro de este ser, porque ni siquiera es un humano, es un ser extraño, sí tiene como una mueca de dolor, y no digo que también de placer, pero es una imagen muy rara, ¿no? Y es también esto que te decía de como estas viñas conjuntan esto de lo que se esconde detrás de la verdura, ¿no? De lo verde, pues, no de la verdura, sino.
chafa la verdura, de lo El verde. verdor. Entonces, pues tiene todas estas cosas que me encantaron de la portada y al final se logró tenerla. Y pues ahí está, ¿no? O sea, es horror de día, horror, pues sí, un poco así como repulsivo, pero al mismo tiempo esa repulsión como que tiene cierto magnetismo. Entonces, esa es un poco la historia de la portada. Ujú. Creo que fue una elección bastante atinada, bastante acertada. Provoca cierta fascinación la portada y como te comentaba, los comentarios que he recibido por lo que subí en mis redes sociales, todos me preguntaban por la portada. Y también de estos comentarios que recibí por redes sociales, te voy a pedir tu definición de la literatura weird. ¿Cómo la definirías? Ah, em, está pesada la pregunta. Pues yo creo que la literatura weird es una literatura sin concesiones y sin límites, pero que al mismo tiempo busca crear conexiones inesperadas, ¿no? O sea, eso de la conexión inesperada, pues sí, igual está medio choteado, pero yo creo que sí aplica mucho para lo weird. O sea, para mí la literatura weird es una literatura tentacular, eh, en el sentido de que está tocando al mismo tiempo muchos lugares diferentes, de formas un poquito monstruosas, pero que lo conjunta de manera orgánica por este tema tentacular en un solo espacio, ¿no? Y ese espacio pues, nos permite pensar y sentir más allá de lo que entendemos por lo real, ¿no? Esto no quiere decir que yo estoy en contra de que se diga que es como que es negar la realidad, ¿no? La literatura fantástica. Para mí eso no es cierto, o sea, sí está bien que hay veces que pues, nos echamos así un maratón de series o cosas así, pero eso puede pasar tanto con, no sé, Mad Men como con Game of Thrones, ¿no? Eso no me parece que es una cualidad de lo fantástico, sino que es pues, una cualidad del entretenimiento en general, ¿no? Pero para mí lo weird es como un espejo, o, como estos espejos de casa de los espejos, que como que cambia las dimensiones de las cosas, pero al mismo tiempo nos permite ver lugares que no habíamos visto antes. Igual y me Muy perdí bien. mucho. No, 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 es que sí, sí, yo creo que me pasaba mucho en la escuela cuando te pedían que definieras las cosas y tenías obviamente la definición del libro, pero cuando te piden haz tu definición, como que quieres poner tantas cosas en contexto y entiendo el porqué de Claro. tan- tanto baile. Sí, y también rescatando un poco de las primeras preguntas que me hiciste, si también ya me pongo más, digamos, exquisito con este libro, yo diría que incluso no es weird, sino que es bizarro, porque bizarro es un nombre también de Estados Unidos, que es como literatura weird, pero que tiene elementos más caricaturescos. O sea, como hay un manifiesto, no, búsquenlo, está en la red, pero dice, ¿no? Es como ver una caricatura para adultos, es como jugar un videojuego, es como Alicia en el País de las Maravillas para adultos. Y, de nuevo, es como un weird más pues, desbocado, por así decirlo. Y a mí me gusta decirle bizarro también, porque bizarro pues no es raro en español, ¿no? Bueno, yo por uso ya es así, ¿no? Pero bizarro también significa valiente. Entonces, me gusta pensar, ¿no? Que la literatura bizarra en español es tanto, viene de esta beta weird como valiente en el sentido de pues, soltar estas cosas pues que a ver si a alguien le gusta, ¿no? O no. No digo que se les discrimine, porque también yo creo que la literatura fantástica en México y en Latinoamérica hoy tiene muchísima potencia y muchísimos lectores, pero siempre es un riesgo, ¿no? Publicar un libro. Entonces, por eso también. Por qué un lector tiene que leer Nadie hallará mis huesos, nadie encontrará mis huesos? Pues, de nuevo, como te decía, si quieren divertirse, eh, también, pues tú ya lo leíste, podrás también decirle, ¿no? Si quieren divertirse, eh, si quieren un libro divertido que según yo se lee fácil, pues
tienen ahí, nadie encontrará mis huesos. Y de nuevo, yo lo que quiero generar en el lector con estos cuentos es como una experiencia casi psicodélica, ¿no? Una de mis grandes referencias para decir esto es lo que quiero hacer o generar es la película Mandy de Panos Cosmatos. Si no la han visto, véanla, está en Netflix. Es una locura con Nicolas Cage. Pero es eso, ¿no? Es generar esta experiencia psicodélica donde cierres el libro y digas, así voltees y digas, ay, o sea, ¿qué es lo real, no? Y qué, o sea, qué entiendo por lo real y yo qué cambié, cómo cambié en relación a mi realidad a través de esto. Y también creo que, pues por un tema, no digo que el libro tiene tintes sociales, tiene un posicionamiento claro, ¿no? Y por ese posicionamiento les digo, con respecto a la naturaleza, ¿no? Y a cómo nos estamos comportando hoy con ella. No, no es una cosa moral, o sea, para nada creo, no, no, ningún cuento tiene moraleja de tienes que tirar menos basura, ¿no? Nada de eso, pero sí es como una reflexión al respecto. Muy bien. ¿Algo que tú quieras decirnos de la obra? Pues creo Yo, que, yo te hago estas preguntas porque no quiero arriesgarme a que me salgan los spoilers. Por eso mejor te echo el claro, paquete a ti. pues o sea, en el libro hay androides, hay faunos, hay salamandras, hay ferias de arte como Maldito, hay sirenas como steampunk, sí, steampunk raro. Pues hay muchos seres así, ¿no? Hay reescrituras también, un par de cuentos de hadas. Entonces, si esas cosas les gustan y les interesa, pues les va a gustar este libro. Muy bien, Enrique. Yo te voy a dar mi percepción del libro. Primero tenía muchas ganas de leerlo, muchísimas ganas, porque tú sabes que hay aprecio y cariño por ti, aunque hemos coincidido pocas veces, si eres un chico al que le tengo mucha admiración, mucho cariño. Gracias. En verdad se me juntaron y se me apilaron las lecturas y no veía la hora de llegar a tu libro. Afortunadamente pasó. El libro tiene esta fluidez que lo hace muy disfrutable para leer. El libro te pasa de un estado de shock a una alteración, de un cuento a otro y luego de ahí al terror y del siguiente te deja reflexionando y en el siguiente te cambia y te hace cuestionarte qué estás leyendo. Y regresa al terror y regresa al fantástico. Entonces, no es un libro aburrido, es todo lo contrario. Es un libro muy dinámico, es un libro que te da, que no es como un monotemático, me explico, ¿sí? Creo que eso como lector se agradece. Eh, Me gusta mucho encontrar tantos elementos de cosas que he leído, de cosas que he visto, de cosas que he jugado. En determinado momento me sentí que estaba en Plantas contra Zombies. Este, y por último, creo que el gran finale del libro, el gran cierre es que Raíces esté como el último cuento del libro. ¿Por qué? Porque después de tener estas lecturas rápidas y fluidas, llegamos a este cuento que es un poco más enredado, más complejo, pero al mismo tiempo, ay Dios, es súper interesante y como el bosque pasa de ser escenario a ser personaje. Eso me encanta y yo solo puedo recomendarlo a quien me pregunte por este libro. Por eso tenía la inquietud de platicar hoy contigo, Enrique. Esa es tu tercera publicación. Platícanos cómo podemos seguirte la pista, cómo te encontramos, qué otros libros tuyos podemos adquirir actualmente. Pues bueno, primero muchas gracias por tu comentario, Miguel. Qué bueno que te gustó. Yo también te aprecio mucho como, pues, como amigo y como lector. Me parece que también
y como escritor tienes muy, muy buen ojo para todas estas cosas, ¿no? Entonces, por eso también, gracias otra vez. Y pues, ¿dónde me pueden encontrar? Estoy mucho en Twitter, haciendo lo que se hace en Twitter, como @doctorpeste. En Instagram también me pueden encontrar como enrique.peste y en Facebook como pues, por mi nombre, ¿no? Este libro lo pueden encontrar en la página de Paraíso Perdido, tanto en ebook como en físico. También lo encuentran en El Sótano, en El Péndulo, en librerías independientes. Si tienen una librería independiente cerca, pues mejor vayan a esta librería independiente. Y en Amazon en digital, y en Bookmate. Bueno, Aquí el silencio no descansa. Está en digital también. Está en la página de Dharma. Me parece que ahorita tienen envío gratis sin mínimo de compra. Entonces, también se pueden hacer de libros muy bonitos ahí, lo sin voy a pagar poner en por la envío. descripción. Digo que lo voy a Sí, poner en la descripción, de todas maneras. sí, sí. Perfecto. Sí, y bueno, pues en redes, ¿no? O sea, están en redes estos dos libros. Y pues Raíces, pues si quieren leer Raíces, pues compren Nadie encontrará mis huesos, sí, y ya lo van a tener también. Les voy a sugerir un ejercicio con raíces. En la página de Paraíso Perdido pueden descargar gratuitamente el PDF de Raíces, la versión original, y Cierto. ustedes compran el libro y leen la versión pulida de Raíces, y ahí pueden ver también un poco este trabajo de corrección y reescritura que conlleva la publicación de un libro, Claro. que es algo que con alguna vez me atreví a dar un taller de escritura para chavitos, y es algo que les dije, es que no es nada más sentarse y escribir y ya quedó, o sea, hay que revisar, hay que reescribir, ¿me entiendes? Hay que Claro. tallerear. Mucho trabajo. Sí, creo que ese es el trabajo más difícil. Y otro anuncio otro gol que quiero hacer es, si ustedes, yo tenía que tener el ejemplar físico porque en verdad le tenía muchas ganas, pero si ustedes les gusta mucho más el formato digital o ya no tienen espacio para guardar libros, les super recomiendo que descarguen la aplicación de Kobo para su tableta o para su teléfono celular, incluso para su computadora. Sí, porque todos los libros de Paraíso Perdido los pueden comprar en Kobo. Y la verdad, la aplicación para lectura está genial. Sí. Enrique, ¿algo que quieras agregar a la, pues a la conversación? Pues creo que no, o sea, muchas gracias otra vez, Miguel, por la lectura y por invitarme a este espacio. Bueno, Gracias a todos. gracias a ti por acceder a platicar hoy. Y bueno, amigos, ya saben que esta entrevista la van a encontrar en el canal de YouTube y la reseña del libro en el librero de mike.blogspot.com. Gracias, Enrique, por tu tiempo. Gracias, amigos, por seguirnos. Nos vemos en la próxima.